Dalos y volvamos al graffiti. Adelante, escríbase algo, maestro. Escribimos. Volvemos al tema del graffiti. Yo pensé que había quedado claro lo que dije, pero evidentemente no. Así que vamos a retomar un poco lo que veníamos diciendo. El graffiti tiene un componente reaccionario y vandálico, para ser claros. Sacamos de esto aquellas pintadas políticas o que tienen solamente un efecto a veces demasiado agresivo, ¿no? Tratamos de entender acá los códigos de estos grupos que pintan grafitis por una cuestión interna. De hecho, para los grafiteros es una competencia entre ellos. Los grafitis los hacen para ellos mismos. Es una especie de competencia donde hay jerarquías y donde hay, digamos, rangos que se van subiendo. Entonces, si nosotros entendemos eso, a veces nos damos cuenta por qué esas pintadas extrañas que a veces no tienen ningún sentido, pero que tienen un valor jerárquico dentro de lo que es el mismo graffiti. La competencia se da entre lo que ellos llaman crews. Por eso yo antes decía, los crews son distintos grupos, que se dan generalmente que en un mismo barrio hay distintos grupos de grafiteros. Sería como una tribu. Son tribus, claro. Entonces hay distintos grupos que en realidad compiten entre ellos. Cuando aparece un espacio vacío, por eso hablábamos de las persianas, ese espacio tiene que ser ocupado inmediatamente. Por eso vos terminás de pintar tu persiana perfectamente con el pintor que te acaba de decir, bueno, listo, terminó, le digo cuánto es, y a la mañana siguiente vos tenés eso. Ese garabato es lo que llamamos tag. O sea, el tag que decía recién es una especie de firma en una sola línea rápida que identifica como que por acá pasé yo. Es una especie de Kilroy, pero por acá pasé. Entonces quiere decir que ya ahí vos pusiste el pie, ese grupo puso el pie, y entonces ya no se puede. En general es algo medio ilegible, pero que te marca eso. Es como una reserva. Es como una reserva de espacio. O sea, hay una especie de lucha por el territorio. Ese es un poco el sentido que hay. WAC, por ejemplo, es algo que está por debajo del estándar de calidad, que ellos lo consideran. O kill es rayar o bombardear excesivamente un espacio. Cuando lo llenás mucho de cosas, se produce eso. O going over es cuando un writer, que es uno de los que escribe, le cubre el nombre a otro. Cosa que es peligroso, porque eso no se puede hacer así nomás. Porque se genera una especie de disputa entre los grupos. Ahí estamos un poco más clarificados. Los vagones de subte y tren, que así fue como comenzó esto en Nueva York, son un poco las piezas más buscadas para pintar. Eso ahí, cuando se desmadró en el Nueva York de aquellas épocas, es cuando se lo empezó a considerar como algo vandálico, porque entraron a pintar todo y no se podía. Con los años se ha hecho cada vez más difícil porque la seguridad ha ido incrementándose, entonces se ha hecho más complejo. Muchas veces no pueden entrar a esas zonas donde están los subtes o los vagones, entonces se va haciendo más complicada la cuestión. Sobre todo porque la clave del grafitero es que tiene que ser anónimo. O sea, hay un anonimato. En general, al grafitero no se da a conocer. Nosotros no conocemos las caras, no conocemos quiénes son. Sí, solamente por sus pintadas. Sabemos que por ahí pasó, pero no se lo conoce. Entonces, todo el tema de las cámaras y de mayor control ciudadano que hay en todas las ciudades del mundo va haciendo que cada vez sea más complejo. Pero la realidad es que lo que buscan ellos es esa cuestión de adrenalina de salir a las noches a pintar sin que sean descubiertos. Por eso siempre nos encontramos a la mañana siguiente con algo que no estaba. Pero es ese hecho de pasar los límites y de crear esa lucha contra la autoridad, digamos. Claro. Entonces, eso marca justamente la cuestión. Estos grupos están... En los barrios hay varios grupos que se disputan los espacios. Y después, por ejemplo, para ser admitido dentro de un grupo, tienen que pagar un cierto derecho de piso, que es demostrar que es activo, o sea, que va y que pinta por muchos lados, o, por ejemplo, que pintó en un territorio ajeno. O sea que eso le va dando cierta jerarquía dentro del grupo. Las zonas se respetan siempre, eso es uno de los códigos,
Pero también está claro que los nuevos grafiteros más jóvenes tal vez no tengan tanto ese respeto por los códigos. Ya no hay códigos. Ya no hay códigos. Como diría un tanguero. O como diría Coco Basile, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, tal cual. los códigos ya no se respetan tanto y eso a veces la actividad la hace un poco más desorganizada, aunque parece desorganizada, pero tienen sus propias cuestiones. Sí. Una cosa que nosotros, por ejemplo, cuando encontramos a una cortina que está bien pintada, pero con un dibujo realizado, con arte, algo elaborado, nos vamos a dar cuenta que esas generalmente no se vandalizan, porque hay un respeto por aquel artista que realizó un trabajo. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar en la ciudad de Buenos Aires, en Once o en algunos lugares, ciertos lugares donde se han pintado y se han hecho inclusive grupos donde han decidido por artistas pintar las cortinas y esas no son vandalizadas. Porque hay como un respeto al trabajo que ha hecho otro. Que no corre, claro, no corre por el mismo carril que decir, bueno, este es mi territorio. Va por otro lado. Y además, cuando se pintan ciertas cosas, no pueden estar, ciertos dibujos tapan otro. Por ejemplo, una bomba puede taparse con un cromo. El cromo es esa letra que lleva relleno. Y un cromo se puede tapar con una pieza, que es un graffiti con colores más elaborados. Entonces, y así, hay una especie de, en el póker, tenés, viste, la escalera real mata al póker y el póker mata al full. Vos podés pintar encima si vas a hacer algo más complejo. Exacto, digamos. Más complejo y digamos, que en el ranking esté superando. Eso sí se permite. Entonces, todo eso hace que los distintos grupos tengan una prevalencia en ciertos lugares, pero tienen que mantener esa codificación. Se valora como en cualquier artista el estilo propio y reconocible, la limpieza de los trazos, que los lugares donde se pintan sean difíciles, que no sean lugares simples. Todo eso te va dando un valor agregado a tu categoría como grafitero. O sea, no hay que confundirlo con los murales. Los murales son algo que se hace a la luz del día, se pide permiso, se trabaja, digamos, a conciencia, con elementos. Esto es algo que no tiene nada que ver en el sentido de que el graffiti pasa por una cuestión de estar oculto y de marcar ciertas zonas. Pasa también que tal vez un grafitero aburguesado, ¿no? Y ya mayor y con ciertas responsabilidades, se transforma en una especie de muralista. O sea, lo absorbió el mercado. Lo absorbió el mercado y entonces ya no es lo mismo. A veces los grafiteros hacen trabajos para ciertos lugares, pero ya no lo consiguen. Eso lo hacen para comprar pintura, para juntar unos mangos, digamos. Entonces no entra dentro de la categoría de lo que vas haciendo. Finalmente, el tema del anonimato es tan importante que el grafitero, podríamos decir, más conocido del mundo y menos conocido del mundo, y no es una contradicción, es el famosísimo Banksy. Es un grafitero londinense que es el tipo más famoso del mundo, pero que nadie ha visto nunca. Y esa reputación de ser un tipo absolutamente desconocido cuál es su identidad, lo hace cada vez más famoso. Por eso se tejen muchas teorías sobre su identidad, sobre quién es, sobre si alguna vez se lo ha visto o no. Y una de las últimas teorías de Banksy es que en realidad nunca se lo ha descubierto porque es un grupo también. Como entonces, Shakespeare, que eran varios. Como que eran varios. Entonces, por eso no se lo descubre, porque en realidad es también un crew de grafiteros que en realidad atacan, podríamos decir que hacen ciertos trabajos mucho más elaborados, no son simples pintadas de firmas, pero lo ha colocado en una categoría de artista internacional a partir de ese anonimato que lleva.
Y aparte es muy difícil, muy difícil ser anónimo en Londres. Y hoy, claro. Es una ciudad que tiene más cámaras claro. registrando. Ojo, casos. y además él ya ha ido a otros países también. Por eso se cree que finalmente no es una sola persona. Claro. De hecho, lo que decíamos, hoy el tema de la seguridad en las ciudades, el tema de las cámaras y todo, hace que esa tarea de bombing, de bombardear un lugar con pintadas, se haga cada vez más difícil. Porque eso es complicado. Pero vamos a un ejemplo particular que seguramente el que sea de la ciudad de Buenos Aires lo va a ubicar y que se va a preguntar qué era. Un bombing de los últimos años es el famoso No me baño. Que seguramente lo habrán visto. Bueno, seguramente lo habrán visto. Para dar una idea, esto está hecho por una crew, un grupo de skaters, de los que van en patineta, que se juntaban con otros grupos que parece que los llamaban decían que eran sucios. O sea, literal. Cuando ellos se admitieron esa cuestión, bueno, y utilizaban esa frase como para identificarse. Primero la colocaban el NMB, no me baño. Y después vieron que podían armar la frase como una forma de identificarse. Y así fue que fueron generando algo cada vez mayor que le fue dando reputación porque finalmente ha sido una cosa de manera popular vista, o muy vista en ciertos barrios. Uno ya la tiene como incorporada, claro, en la esquina de la radio. En cualquier lado uno va y encuentra esa frase. Bueno, eso les ha dado cierto prestigio y cierta jerarquía. Cuando los han querido entrevistar de ciertos medios, una de las cuestiones que ellos y todos ponen como sobre la mesa es decir que no los identifiquen. O sea, ellos pueden hablar sobre cómo es un poco el sentido de lo que hacen, pero no tienen que darse a conocer. Así que bueno, creo que esto fue una especie de revisión completa. Cada uno ya sabrá por lo menos con qué se encuentra cada mañana que encuentra algo pintado. Y tienen alguna idea más de alguna terminología. Y si bien hoy no fue estrictamente artístico, porque estará en los límites, son expresiones, pero expresivamente, pero lo cruzamos también con nuestros artistas que hemos contado alguna vez que se han iniciado en estas cosas de la pintura mediante aerosoles y frases. Claro, está como en el límite, digamos, de lo que se llama intervención. Exacto. De hecho, el término intervención medio como que bendice cualquier cosa. Exacto. ¿No? Pero bajo ese rótulo es como que recibe le da entrada a otras cosas. La cuestión es que si bien hacen a veces ciertas cosas para mantenerse dentro de ese submundo de intervenir en un lugar, de aparecer o de darse a conocer, muchos tienen calidad artística como para hacer otras cosas, que después creo yo que las realizan cuando pasan a trabajar en murales o hacer otro tipo de cosas. O sea que no es solamente, esto es una cuestión de tribus y de grupos para darse a conocer socialmente. Bueno, muy interesante, muy interesante. Y bueno, saltamos así como venimos al tipo ping pong. Vamos a escuchar algo más de Mingus antes de hacer su obituario, digamos, y revelar las circunstancias que rodearon su muerte. No vamos a revelar semejante cosa, solo vamos a dar un mínimo dato. No sea cosa de hacer algo muy contrario a tu creencia. No, porque después me sueño. Te suenas mal. Después me sueño. Vamos a escuchar Jump Monk.